Bien, estamos iniciando la semana número 26 y esta es la práctica número 41 que tiene que ver con un tema vinculado a la matemática, ¿ya? El redondeo matemático, los criterios que hay que tener en cuenta para el redondeo matemático. Ustedes saben que el redondeo matemático es muy importante, sobre todo para cerrar una cantidad al conjunto de los números enteros. Quiere decir, por ejemplo, si un estudiante, vamos a ver el caso de las notas de un estudiante. Si un estudiante, por ejemplo, saca 10.7 y la libreta de notas solamente acepta números enteros, o sea, números como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no aceptan números decimales, entonces tenemos que ir por un criterio de redondeo. Este criterio de redondeo tiene algunos principios, tiene algunas condiciones. Y esos criterios matemáticos del redondeo tenemos que conocerlos, para que cuando te digan por redondeo, tú sepas, por ejemplo, que si vas a pagar 10 soles con 60 céntimos, por redondeo vas a tener que pagar 11 soles, por ejemplo. O que por redondeo, muchas veces cuando vas a centros comerciales como Plaza Vea, y te dicen, señor, ¿sabe qué? Le sale la cuenta 97.89 céntimos. ¿A usted le gustaría donar esos céntimos a la fundación por tal como nos cuenta, ¿no? Nos cuenta la historia de la Caperucita Roja. Yo de manera personal digo que no, pero no porque no quisiera colaborar, sino porque no tengo la garantía que sea así. Pero ahí hay un caso, por ejemplo, de redondeo, ¿no? Porque al no darte el vuelto, prácticamente te están redondeando el monto. Y muchas veces hay que redondear de manera obligatoria porque hay cambios de moneda que no nos permiten ir al vuelto exacto. Y tenemos que usar los criterios de redondeo. Por eso ese tema es muy importante porque nos va a permitir conocer los criterios para generar los redondeos. Hay un redondeo por exceso, ¿ya? Hay un redondeo por exceso que tenemos que conocer y que se toma como criterio para algunas situaciones que nosotros debemos de saber. Bien, vamos a ver, compra por redondeo. Carlos compra en la farmacia un medicamento que cuesta 85 soles, pero que tiene un descuento del 5%. Al pagar la cuenta, le preguntan si desea redondear el monto de su compra. ¿Cuánto deberá cancelar Carlos por la compra? ¿A qué cantidad se redondea el monto? ¿De qué otra forma se puede expresar el descuento realizado? Muy bien, acá hay varios conceptos que debemos conocer. Primero, el costo de un producto. Luego, el tema de los porcentajes, o sea, cuánto de porcentaje o cómo se calculan los porcentajes. Y este es un tema que hemos practicado en otros momentos de las primeras clases de este año escolar, pero que no sería malo volverlo a recordar. Otro detalle, ¿cuáles son los criterios de redondeo? ¿Y de qué otra manera se puede expresar el descuento realizado? O sea, ¿de qué manera se puede expresar estos descuentos que nos están aplicando? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver un poco más abajo y dice, reconocemos un problema muy vinculado a la realidad. Claro, este es un problema vinculado a la realidad. Todos los días compramos, todos los días nos venden, todos los días nos hacen descuento. El tema es si realmente el descuento que nos aplican es lo correcto, o de repente alguien nos está sorprendiendo. Y para eso tenemos que saber un poco de matemática. Yo creo que un poco no, debemos saber matemática, que puede ser un poquito más o un poquito menos. Dejémoslo así, en esos términos. ¿Es común encontrar descuento en los precios de las medicinas? Bueno, pues claro, cuando hay una sobreimportación de medicamentos, es posible que alguna farmacia del lugar aplique algunos descuentos. Lo otro que sucedería es que de repente las medicinas tienen un tope, una fecha de vencimiento. Entonces, estando cerca al vencimiento de la medicina y tienen una gran cantidad, lo que les queda es, entre comillas, aplicarle un descuento y hacer que la gente lo compre. O sea, en otras palabras, un remate, ¿no? Antes que llegue a vencer. Porque si fuera así, ya no sería medicina, sino sería ya un elemento dañino para la salud. Otra situación por la cual pueden descontar es pues que los precios internacionales en el mundo, como sucede hoy en día con el petróleo, hayan bajado y entonces
eso implica también que se pueda bajar los precios que estaban en un momento determinado. Entonces, eso genera algunos descuentos. ¿Es posible representar un número decimal mediante una expresión fraccionaria? Claro, o en forma de porcentaje. Recuerden que por prácticas anteriores, todo número o toda fracción se puede expresar como un número decimal. Y todo número decimal se puede expresar como una fracción, salvo casos excepcionales cuando esos números decimales no corresponden al conjunto de los números racionales, sino corresponden, por ejemplo, al conjunto de los números irracionales. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 1.41, 40, 39, 37, 31 y punto decimal. Entonces 1.41, 30 y tantos nunca lo vamos a poder convertir en una fracción, porque su número origen es una raíz cuadrada, en este caso raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, yo podría decir ahora que no todos los números decimales se pueden expresar como una fracción. Algunos, en la mayoría de los casos, no todos, ¿de acuerdo? ¿Qué estrategia aplicarás para resolver la situación problemática? Bueno, como siempre, el ordenamiento de los datos, el recojo de los datos, llevados una tabla a una tabla de doble entrada de columnas y filas, genera pues usar una estrategia llamada la estrategia tabular, o sea, el uso de tablas para el ordenamiento y luego el procesamiento de sus datos, que es muy importante para que podamos entender mejor el problema. ¿Cómo representarían los valores mostrados? Bueno, en forma de números fraccionarios, en forma de números decimales, en forma de porcentajes. En realidad hay varias formas, ¿de acuerdo? Hay varias formas. Bien, ¿en qué situaciones cotidianas se puede redondear un número decimal? Bueno, como ya les había comentado, ¿no? Cuando es un centro comercial y por una cuestión matemática nos dan valores que no se pueden completar con el vuelto. Por ejemplo, si te dicen, tienes un producto que cuesta 9 soles con 87 céntimos, tenemos que tener 0.13 céntimos de vuelto, y eso no existe en moneda, porque hay moneda de 10 céntimos y de 0.5 céntimos. Por lo tanto, en situaciones de este tipo, de fuerza mayor, se podría redondear. Total, el redondeo no va a afectar tampoco al cliente, ni tampoco va a afectar pues, al centro comercial. Entonces hay situaciones en que hay que redondear de manera obligatoria. Bien, vamos a comenzar a responder ya las preguntas. Y ponemos acá, ¿qué datos se presentan en la situación problemática? O sea, en el que estamos viendo, pues, ¿no? En el que estamos viendo. Bueno, nosotros podemos decir que, así como estaba planteado, compra con redondeo en una farmacia de un medicamento, nosotros podríamos decir que lo que se observa es la compra de un medicamento, ya, al cual se le va a aplicar un descuento, y de acuerdo al valor obtenido, se va a utilizar los criterios de redondeo. Claro, ¿por qué? Porque no sabemos pues cuánto va a salir después del descuento. Ya hemos dicho que si son cantidades que en las cuales no tenemos monedas de cambio, vamos a tener que aplicar necesariamente los criterios de redondeo. ¿Qué debemos averiguar? ¿Ya? ¿Qué debemos averiguar? A ver. Tenemos que averiguar primero cuál es el monto que se pagará después de haber aplicado el redondeo, ¿ya? Redondeo, ¿de acuerdo? Ese es uno. Luego nos dice que otras formas de representación,
O sea, ¿de qué otra manera podemos escribir eso mismo que hemos expresado en números decimales o fraccionarios? ¿Qué otra forma de representación matemática se puede utilizar? Entonces, básicamente esto es lo que nos piden, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el monto que se pagará después de haber aplicado el redondeo? ¿Y qué otras formas de representación matemática se puede utilizar? O sea, más allá de usar fracciones, más allá de usar números decimales y más allá de redondear, ¿qué otras formas podemos expresar? Yo, por ejemplo, utilizaría el tema de porcentaje, ¿no? Del total del 100%, cuánto fue el costo, cuánto fue el descuento, y ahí sale un valor que se puede interpretar de manera correcta. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces con la pregunta 3. ¿Cómo lo podrás averiguar? Sería la pregunta. ¿Cómo lo podrás averiguar? Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, obviamente, tenemos que calcular el descuento, ¿ya? Primero, hay que saber el costo del producto. Y de acuerdo a lo que hemos leído, efectivamente hay un costo del producto, cuesta 85 soles. Bien. Luego hay que aplicar el descuento establecido. ¿Cuál es el descuento establecido? De acuerdo a la situación problemática, es del 5%. Entonces hay que aplicar el descuento del 5%. Luego, ¿qué hay que hacer? Luego hay que ver qué valor se ha obtenido para aplicar los criterios de redondeo. Claro, ya saben que si se excede de 0.5 se redondea el número inmediato superior, y si no pasa del 0.5 se redondea al inmediato anterior. Bien, ¿qué más tenemos que averiguar de acá? Finalmente, ¿cuánto se pagará por el producto al final del todo? Ya, estos son todos los criterios matemáticos que van a tener en cuenta para o todo lo que tenemos que averiguar para saber finalmente cuánto se va a pagar por el producto final. ¿Qué paso seguirás, dice, para el redondeo por aproximación? Bueno, los criterios de redondeo son: si pasas de 0.5 se redondea al inmediato superior, ¿ya? Si es menor que 0.5 se redondea al inmediato inferior. Vamos a poner unos ejemplos por acá. A ver, tenemos 12.1. Su redondeo sería 12. 12.2. Su redondeo sería 12. 12.3. Su redondeo sería 12. 12.4, su redondeo sería 12. Y acá viene lo siguiente. Si fuera 12.5, su redondeo sería 13. Si fuera 12.6, su redondeo también sería 13. Si fuese 12.7, su redondeo también sería 13. Si fuera 12.8, su redondeo sería 13. Y si fuera por último 12.9, su redondeo
sería 3. Entonces, como te das cuenta, el punto 5 es el quiebre si se redondea al inmediato superior o al inmediato inferior. ¿De acuerdo? Esos serían los criterios para todo. Ese es un ejemplo, ¿no? Con 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. Tranquilamente puede ser 13, 17.1, 17.2 y así. En general, estos serían los criterios para el redondeo, ¿ya? Con donde el punto de quiebre es el 0.5, ¿no? Si es 0.5, el inmediato superior. Si es menor que 0.5, al inmediato inferior. Bien, vamos a seguir avanzando con estos criterios. Si redondeamos, dice, al décimo, ¿qué cantidad representa 4.25? Ah, muy bien, vamos a ver. Tenemos entonces a 4 soles 25 aquí. Nos dice que lo redondeemos al décimo, décimos centésimos. Como es 0.5, entonces quiere decir que el inmediato, que es el 2, sería 3, teniendo el criterio que hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, esta cantidad redondeado, ojo, redondeado por el criterio matemático sería 4,3 décimos. ¿De acuerdo? Eso sería el criterio. Y si tuviéramos que redondear globalmente el todo, o sea, 4 soles con 25 céntimos, su redondeo sería entonces simplemente 4 soles, punto, coma, 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 4.2 no supera 0.5, por lo tanto el redondeo sería 4 o 4,0. Pero si nos dice que redondeemos al décimo, entonces quiere decir centésimos es el 5, décimo es el 2. Como este es 0.5, el inmediato entonces sería 4.3. ¿De acuerdo? Entonces son los criterios que tenemos que tener en cuenta para ese proceso, que no tiene que ver nada de complicado. Por lo tanto, yo tendría que decir acá que el redondeo sería de 4.3, ya 4.3 al décimo. ¿Qué representa el monto redondeado en forma de fracción? O representa, dice, el monto redondeado en forma de fracción. Ah, muy bien. Si yo tengo 4,3 aquí, yo tengo 4,3, ya, por las operaciones matemáticas, esto se escribe de la siguiente manera. Sería toda la cifra sin coma, o sea, 43, ya, toda la cifra sin coma dividido entre 1, ojo, 1 y tantos ceros como tenga la parte decimal. Entonces yo miro acá la comita y digo, ¿cuántas cifras tiene la parte decimal? Tiene 1, que es el 3 nada más. Entonces aquí agregaremos solamente un 0. Por lo tanto, 4,3 representado en forma de fracción sería 43 décimos. Profesor, ¿se puede simplificar? No, porque 43 es un número primo y 10 es un número par, tiene quinta, pero no se va a poder simplificar. Simplemente queda como 43 décimos. ¿Qué significa el 1% y cómo representa con una fracción? ¿Y cómo se representa como una fracción? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué significa el 1%? Bueno, el 1%, representa que de un total de 100 partecitas se ha tomado una. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo tengo algo, todo ese algo lo divido en 100 partes y yo tengo una partecita, eso es el 1%. Por ejemplo, de 100 soles, vamos a suponer que tengo un billete de 100 soles, ¿de acuerdo? Yo tengo un billete de 100 soles.
Ya está. Vamos a suponer que sea este el billete. Estos 100 soles, si yo lo divido en 100 moneditas de un sol, entonces todo ese 100 soles, que es un billete, lo hemos dividido en 100 partecitas a razón de una moneda de un sol. Por lo tanto, si yo te digo, ¿cuánto es el 3% de ese billete de 100 soles? Entonces tú me dirías que el 3%, ya, el 3% de un billete de 100 soles, obviamente que sería 3 soles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos tomando 3 partecitas de esos 100 soles. Entonces, 3% de 100 soles es 3 soles, teniendo en cuenta que este billetito es de 100 soles. Profe, pero si el billete fuera de 50, entonces si el billete fuese de 50 soles, entonces ahí tenemos que hacer una operación adicional. Vamos a suponer que este billete es de 50 soles. Listo, 50 soles, ahí está. Profe, ¿y cuánto sería el 3%? Muy bien, el 3% sería simplemente una multiplicación rápida. 3 por 5, 15. Entre 10, 1.5. Sería un sol 50. Un sol 50. Profe, ¿por qué? Aquí el 3% es 100 y acá el 3% es un sol 50. ¿Por qué? Porque este era un billete de 100 y este es un billete de 50. Por lo tanto, no siempre el mismo porcentaje de algo es lo mismo. Porque el 3% de 100 es 3 soles y el 3% de 50 soles es un sol 50. Por lo tanto, hay ahí una observación que hacer. No siempre el mismo porcentaje de dos cosas diferentes es lo mismo. Y sucede aquí. No es lo mismo el 3% de un billete de 100 que el 3% de un billete de 50 soles. Queda demostrado a través del ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora dice, si se gastó el 20% de una cantidad, ¿qué porcentaje queda? Muy bien. Entonces, ya haciendo un poco ya de operaciones matemáticas de forma mental, vamos a suponer que esto es el 100% y te dicen que se ha tomado el 20%. Vamos a suponer que el 20% sea todo esto. ¿De acuerdo? Esto es el 20%. Muy bien, esto es el 20%. Recuerda que todo es el 100. ¿Cuánto le falta a 20% para que sea 100? Fácil, profesor, el 80%. Qué bien. ¿Por qué, profesor? Porque 20% más 20 más 80% es el 100% y nosotros sabemos que el todo de algo es el 100%. Por lo tanto, si se gastó el 20% de una cantidad, ¿qué porcentaje queda? Ahí está bien claro, queda el 80% de ese algo. Cuando yo digo de ese algo, puede ser un billete, puede ser un terreno, puede ser de 1 kilo de azúcar, por eso que voy a poner de ese algo, ya, porque en general no sabemos qué unidad es, pues, ¿no? No sabemos qué unidad es. Pero esa es la idea, que si yo tengo o gasto el 20% de algo, entonces lo que me queda es el 80%. Recuerda que el todo es el 100%. Muy bien, seguimos avanzando por aquí. ¿Cuál es el descuento realizado al precio del medicamento y la cantidad que debe pagar Carlos? Para eso yo tengo que regresar al comienzo. ¿Cuánto cuesta el medicamento? 85 soles. ¿Cuál es el descuento que le van a hacer? El 5%. Entonces vamos a ver cuánto va a pagar. ¿Ya? Vamos a poner por acá. A ver. El medicamento cuesta 85 soles. ¿De acuerdo? Y se le va a hacer un descuento del 5%. Muy bien, entonces haremos los cálculos. ¿Cómo se hacen los cálculos? Ya hemos practicado en clases anteriores. Vamos a tener que multiplicar 85 por el 5%. ¿Ya? O simplemente lo correcto es así. 5% de 85. Eso sería lo correcto. Muy bien, pero
Esa es la forma de expresar de manera literal, o sea, escribiendo. Pero, ¿cuál es de 85 soles, no? Pero, ¿cuál es el procedimiento matemático? Simplemente, no te olvides que 5% en el fondo es así. 5 por, este por ciento es 1 sobre 100. No se olviden, ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Ese porcentaje es 1 sobre 100. Y ahora, cuando dices D, significa multiplicación por 85. ¿Ya? Así. ¿De acuerdo? Entonces la operación matemática queda de esta manera. 5 por 1 sobre 100 por 85. Que es lo mismo que decir el 5% de 85. Muy bien, entonces ahora hacemos los cálculos matemáticos. Yo tengo una calculadora en la mano, que tú no lo ves, pero tú también lo debes tener. ¿Qué tengo que multiplicar? Primero se multiplican los numeradores, no te vayas a olvidar, ¿ah? Primero los numeradores, así. Así que voy a multiplicar 5 por 1 y por 85. A ver, 5 por 1 es 5 y por 85 sería 425. Ah, muy bien, profe. 425, sí. 425. Quiere decir que acá en el numerador me sale 425. ¿De acuerdo? Ahí está. Dividido entre 100. Y no tienes que usar la calculadora. Simplemente, ¿cuántos ceros hay acá en el denominador? 2. Aquí tomo 2 decimales comenzando a la derecha, 1 y 2. Quiere decir que todo esto será 4,25. ¿Ya? 4,25. ¿Qué cosa? Soles. ¿Y qué es esto? Esto viene a ser, ojo, el descuento. Entonces, ¿cuántos soles 25 es el descuento? Por lo tanto, para saber cuánto va a pagar el señor Carlos, simplemente tengo que restar. Tengo que restar 85 menos 4 soles 25. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? A ver, 85, vamos a ver por acá. 85. Es evidente, ¿no? 85 menos 4 soles 25. Yo sin calculadora puedo decir que va a pagar 80,75, ¿sí o no? Claro, es evidente. Entonces, ¿esto cuánto sale? Esto sale en soles 80,75. ¿Qué significa eso? Que con el descuento del 5% el señor Carlos va a pagar, ya va a pagar 80 soles con 75 céntimos. Ah, muy bien. Y si aplicamos el redondeo que hemos aprendido anteriormente, sería 80,7. Pero si lo redondeamos al décimo, dice, al décimo, esto es 5 y esto es 7. Entonces el redondeo al décimo sería 80, ya, 80,8. 80,8. ¿Por qué? Porque esto es 5, hemos dicho que 5 redondea al inmediato al número siguiente, entonces sería 8. Por lo tanto, ¿cuánto va a pagar el señor Carlos? 80,80 céntimos. Eso es lo que va a pagar el señor Carlos después de aplicar el redondeo. Primero el descuento del 5% y luego el redondeo que se aplica matemáticamente. Muy bien, entonces acá nos dice en la pregunta 10 ahora, elabora un cuadro comparativo para establecer la relación entre fracción decimal y porcentaje y qué representa el descuento realizado. Ah, muy bien. Bueno, en realidad esto es así. La expresión fraccionaria, ¿ya? La expresión fraccionaria, vamos a poner acá. Ese es uno. Luego tengo la expresión decimal. Ese es otro. Y luego tengo el porcentaje. Muy bien. Entonces, la expresión fraccionaria, ya, del 5% sería 5 sobre 100.
para comenzar, sería 5 sobre 100. Profe, ¿por qué 5 sobre 100? Porque te ha dicho el 100%. Entonces, disculpa, el 5%. Entonces el 5% es 5 sobre 100. Recuerda que 5% se escribe 5 por 1 sobre 100. Aquí está, 5 por 1 sobre 100. 5 por 1, 5 y sobre 100, 5 sobre 100. ¿Esto qué es? Esta es la expresión fraccionaria del 5%. O sea, en porcentaje, esto sería 5%. Y en expresión decimal, 5 entre 100 sería 0,05. Quiere decir entonces que ese término que hemos llamado del 5% del descuento lo puedes expresar de tres maneras diferentes. Como expresión fraccionaria, el 5% es 5 sobre 100. Como expresión decimal, es 5 entre 100, 0,05. Y como porcentaje, es 5%. De tres maneras diferentes puedo expresar el 5%, que fue el descuento que le aplicaron al señor Carlos en la compra de una medicina que costó 85 soles. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando por aquí. Compara tu resultado con los que han obtenido tu compañero. Bueno, esto está un poquito difícil. ¿Por qué? Porque estamos en virtualidad y entonces, digamos que esta partecita acá lo vamos a obviar por cuestiones técnicas. Hablemos así. ¿De acuerdo? Respondemos, dice, ¿qué estrategia apliqué al resolver la situación? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo la superé? Todo esto debe tener una hoja adicional en tu cuaderno para que tú respondas. ¿Qué estrategia aplicaste? ¿Qué dificultades obtuviste durante el desarrollo? ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en la interpretación del redondeo y la relación entre fracción decimal? Por supuesto que hoy ya sabes que todo lo que haces en cada momento, en la compra de un producto, en el vuelto, en el pago, en la repartición del día que tiene para tus actividades diarias, todo está determinado y expresado como una fracción, y si está expresado como una fracción, también puede estar expresado como un número decimal, y si está expresado como un número decimal, también puede estar expresado como un porcentaje, porque, a ver, hagamos lo siguiente, el día tiene 24 horas, vamos a suponer que tú duermes 6 horas, 6 horas de 24 horas es la cuarta parte, y la cuarta parte es el 25% del 100%. Entonces tú podrías decir, en otros términos, que del día que tiene 24 horas, un 25% yo lo dedico a dormir. Luego cuando me levanto de 8 a 11 son 3 horas. 3 horas es exactamente la octava parte de 24 horas, o sea, el 12.5%. Tú podrías decir entonces, y tengo clase en el colegio de manera virtual, un 12.5% del día, porque tengo clase entre las 8 de la mañana y las 11, y eso son exactamente 3 horas, y 3 horas es la octava parte de 24 horas, y eso significa el 12.5%. Entonces, en realidad, en todos los aspectos que hagamos, está presente las fracciones, está la forma de cómo lo vamos a representar en forma de fracción, en forma de porcentaje, o en forma de número decimal. Bien, acá tenemos la heteroevaluación. Dice, resuelve las actividades y luego entrégalas a tu profesor. Por supuesto que sí, lo van a entregar en forma de evidencia, a través de una foto que le van a tomar del desarrollo que han hecho en su cuaderno. Si el descuento que se hace al medicamento que compra Carlos fuera del 7%, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar, pues, ¿no? 85 por el 7%. ¿Y eso cuánto sería? A ver, 85 por el 7%, eso sería el descuento de 5 soles con 95. 5 soles con 95. Entonces le restas a 85 y te quedaría más o menos 79.15. Por redondeo al décimo sería 89 soles con 20 céntimos. Eso lo vas a consignar en tu cuaderno. Yo voy a observar si efectivamente, siguiendo los ejemplos anteriores, llegas a la respuesta correcta. Bien, por acá abajo dice, elabora un cuadro comparativo para representar en forma de fracción, decimal o porcentaje cada una de estas cantidades. Bueno, eso lo hemos explicado en una tablita de cómo se expresa en forma de fracción, en número decimal y en porcentaje, y eso es lo que tienes que hacer con estas cantidades. En eso consiste la tarea de la heteroevaluación. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos explicado la práctica número 41 del segundo grado, que corresponde a la semana número 26.
Ya el tiempo nos ha vencido. Por lo tanto, estaremos en comunicación en nuestra siguiente clase el próximo día miércoles en el horario establecido. Bien, jóvenes, acá paramos y estamos en comunicación.